Uno de mis retos para 2017 es correr más de 1000 kilómetros descalzo. Aunque ya acumulo 30.000 kilómetros como corredor minimalista, correr descalzo en determinados terrenos o condiciones climáticas puede suponer un esfuerzo muy exigente para los pies. Por este motivo, he querido probar los calcetines Free Your Feet. Se trata de un producto muy novedoso y que, según el fabricante, te permite correr por terrenos por los que irías descalzo. Están compuestos en un 46% por fibra Dyneema. Según el fabricante, es la fibra textil más fuerte que existe, 15 veces más resistente a la tensión que el acero. El otro 54% es licra, que permite cierta elasticidad y adaptación al pie. Los Free Your Feet se ofrecen en dos versiones, una de corte bajo y otra de caña alta con la bandera de Suiza. El aspecto que ofrece el tejido es de ser muy denso y compacto. La planta está recubierta de unos puntos que mejoran la adherencia, mientras que la parte superior es lisa. El interior es suave y cómodo. Vienen con una bolsita para guardarlos después de usarlos. Vamos a empezar este análisis hablando del ajuste. Los calcetines Free Your Feet se presentan en varias tallas. El fabricante ofrece una tabla de correspondencia de medidas, pero en mi experiencia con ellas aconsejaría elegir una talla más de la que indica esta tabla. Digo esto porque ponerse los calcetines resulta realmente difícil y puede llevarnos varios minutos. En especial el dedo gordo es muy difícil de poner. Eso sí, una vez puestos, los calcetines se ajustan a la perfección y resultan muy cómodos. No producen ningún tipo de rozadura o ampolla después de correr con ellos, incluso en la primera vez de uso. Una de las características más interesantes que presentan estos calcetines Free Your Feet es que ofrecen una protección añadida a nuestro pie. La fibra Dyneema presenta una alta resistencia a cortes, desgarros y abrasión. En mi experiencia al utilizarlos hasta ahora he podido comprobar que mis pies terminan mucho menos cansados después de correr con ellos que cuando lo hago totalmente descalzo. Además, ante algún tropezón o resbalón fortuito, me han evitado alguna molesta magulladura en el pie. Pero aunque los Free Your Feet ofrecen protección, no están hechos a prueba de cortes ni pinchazos, así que en ningún caso son un sustituto del calzado, y no debes usarlos en terrenos por los que no correrías descalzo. La fibra Dyneema presenta una alta conductividad térmica, por lo que transmiten la sensación térmica del suelo al correr descalzo y dispersan el calor generado cuando corremos. Esta fibra también es hidrófoba, lo que ayuda a disipar el agua y a secarse rápidamente sin ganar mucho peso cuando se mojan. Mi principal duda antes de probar los calcetines Free Your Feet para correr era su durabilidad. Como sabéis, corro una media de 100 kilómetros semanales, por lo que la resistencia es uno de los factores más importantes para mí. Entiendo que no es un producto comparable a unas zapatillas, pero me interesa saber cuántos kilómetros pueden aguantar. El fabricante indica claramente que utilizar los Free Your Feet para correr sobre terrenos duros y abrasivos como asfalto, cemento o pavimento reduce drásticamente su vida útil. Por ello debes evitarlos y correr únicamente por terrenos blandos, como tierra, arena, hierba, etc. Aquí podéis ver el estado que presentan después de haber corrido con ellos por terrenos relativamente blandos y húmedos. Los primeros síntomas de desgaste aparecieron a los 60 kilómetros de uso, en la zona de mayor impacto de la pisada, la base del halus, los metatarsos y el talón. Este desgaste es más notable en uno de los pies. Con 80 kilómetros el desgaste en el pie izquierdo terminó por producir un agujero en la zona del halus. A los 110 kilómetros presentan este aspecto. En el calcetín derecho sigue sin aparecer rotura, aunque se aprecia mayor desgaste en las zonas de presión. Al no tratarse de un calzado, a pesar de estos signos de desgaste, se pueden seguir utilizando durante más tiempo. Me he puesto en contacto con el fabricante para comentarle este inconveniente. Ellos han agradecido el feedback y ya están implementando medidas para mejorar la resistencia de los Free Your Feet y hacerlos más resistentes para correr descalzo. Os seguiré informando en próximos vídeos de la evolución de estas mejoras. En conclusión, ¿son aconsejables los calcetines Free Your Feet para correr? Depende de las circunstancias. Con su durabilidad actual no los considero una buena opción para un corredor descalzo experimentado o que vaya a acumular muchos kilómetros rápidamente.
Pienso que estos calcetines serían útiles para aquellos que quieren iniciarse en correr descalzos o para adquirir la biomecánica durante la transición al minimalismo. También pueden ser aconsejables para correr en determinadas condiciones climáticas adversas, como con barro, superficies heladas, nieve, frío, etc. Otro uso interesante sería como complemento a las huaraches, en condiciones de frío o lluvia, ya que se adhieren muy bien al pie y a la huarache, y son mucho más resistentes que los calcetines normales. Si estás interesado en adquirirlos o en ampliar información, puedes visitar los links de la descripción. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. También puedes suscribirte para ver nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.